Primero presentarme, soy Juan Pardo, responsable del departamento de I+D de Novagrid y no quería comenzar sin antes agradecer una vez más la oportunidad que nos da el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la región de Murcia de realizar esta difusión de este conocimiento, estas tecnologías en la climatización de invernaderos que progresivamente se van a ir implantando en nuestros proyectos y en nuestros invernaderos. Agradecer al consejero, a don Antonio Luengo Zapata, al director general de Agricultura, don José Gómez Ortega, y a ti, Antonio, y sin olvidar a Marina y a Eduardo, la labor que hacéis, la oportunidad, como decía, que nos dais de poder compartir todos estos conocimientos. La ponencia que vamos a presentar conjuntamente, María de J. Huete y yo mismo, la vamos a estructurar de la siguiente manera. En una primera parte vamos a hacer una descripción del invernadero como el medio más óptimo para la creación de un microclima adecuado al cultivo y generar en él las condiciones más favorables para conseguir un alto rendimiento y, en definitiva, obtener alimentos sanos. En una segunda parte daremos a conocer y describir nuevas estrategias en la climatización de invernaderos y, en concreto, los sistemas semicerrados, que es el tema principal que nos trae hoy aquí. Y para finalizar, haremos algún comentario del avance y la evolución técnica que se está desarrollando hacia la consecución del invernadero de residuo cero, que está más cerca cada día. La ponencia la vamos a estructurar en la parte A que comentaba, evolución de los invernaderos, definición del invernadero, enumeración de las ventajas del cultivo en invernadero, el invernadero en cifras, referencias que reflejen la magnitud del sector, tipología de invernaderos, cambios en las estructuras de los invernaderos, tendencias actuales en el diseño de estas estructuras, retos a los que se enfrenta en el momento presente el sector del invernadero y la consideración como punto de partida hacia la introducción de nuevas estrategias de clima del invernadero como la principal herramienta de control de clima que tenemos en la agricultura. En la segunda parte afrontaremos estas estrategias en la climatización, el sistema semicerrado, en la definición del concepto en el que se basa esta tecnología, las ventajas que conlleva la instalación de este sistema, funcionamiento, componentes y, finalmente, como decía, comentario de hacia dónde vamos en el objetivo final del invernadero de residuo cero. El invernadero se puede definir como una instalación cubierta y cerrada artificialmente, permanentemente, con materiales transparentes, para proteger a las plantas de las acciones climatológicas adversas, como pueden ser fuertes vientos, bajas temperaturas, granizos, lluvias torrenciales, baja humedad del aire, una radiación solar fuerte. En consecuencia, todos aquellos fenómenos meteorológicos que puedan perjudicar al óptimo desarrollo del cultivo y facilitar la realización de las tareas agrícolas en condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En el interior del invernadero se crea un microclima. Esto es importante para beneficiar el desarrollo de los cultivos a lo largo de todo su ciclo vegetativo. En esta línea, una definición que particularmente me parece muy acertada de la agricultura protegida es la que establece la FAO, según la cual la agricultura protegida surgió como una forma de resguardar los cultivos de las condiciones climáticas adversas, permitiendo la producción durante todo el año y la aplicación de una actividad agrícola integrada y enfocada en la gestión y en la protección, para poder obtener un mayor control sobre las plagas y las enfermedades. En definitiva, los sistemas de invernadero mejoran las condiciones de crecimiento de los cultivos hortícolas, frutales y ornamentales. La envolvente del invernadero va a proteger a las plantas de agentes atmosféricos adversos y, junto al equipamiento tecnológico de clima adecuado, va a influir y, en última instancia, modificar el microclima del cultivo, de manera que vamos a poder tener una disponibilidad de los productos más tiempo en el mercado, mejorando su calidad y, en definitiva, obtener mejores rendimientos económicos. Siempre la producción en invernadero va a tener un rendimiento más alto por unidad de superficie
que el equivalente en campo abierto. Entre las ventajas del cultivo en invernadero se pueden citar las siguientes: poder cultivar fuera de época y conseguir mayor precocidad, permitir la creación de un microclima adecuado al cultivo, ampliar la variedad de los cultivos disponibles, muy en boga actualmente con la introducción de nueva tipología y nuevas especies vegetales, aumentar la producción y la calidad, mejorar el control sobre plagas y enfermedades, evitar riesgos de catástrofes naturales sobre el cultivo y también, y es importante, ofrecer condiciones de trabajo de más comodidad y seguridad. En conclusión, el invernadero, tanto en la agricultura convencional como en la agricultura ecológica, se constituye como una barrera física entre el medio exterior y el interior, donde están las plantas. Desde este planteamiento es posible construir modelos, lo vamos a describir hoy, productivos, mediante la incorporación de elementos que generen de modo activo aquellas condiciones adecuadas para la obtención de alimentos sanos, como el sistema semicerrado en invernaderos que vamos a tratar ahora mismo. El invernadero en cifras. Es importante mostrar algunas cifras que creemos pueden ilustrar la magnitud que tiene este sector. Así, atendiendo y considerando un estudio publicado en el año 2018 por el Departamento de Estudios de Rabobank, es una importante entidad financiera holandesa, cuyo prestigioso departamento de análisis recopila información y detecta oportunidades para el sector de la alimentación y el agrobusiness. Mencionando el citado informe y otros, se tiene que la superficie mundial de invernaderos permanentes se sitúa en 500.000 hectáreas, de las cuales 40.000 son de vidrio y el resto es de plástico. El área invernada en Europa es de 210.000 hectáreas. Ahora mismo es la zona con mayor del mundo, es la zona del mundo con mayor implantación de invernaderos, por delante de Asia, que con 180.000 hectáreas se posiciona en segundo lugar, aunque es este último continente donde el área de invernaderos se está expandiendo con mayor intensidad. El ranking mundial se encuentra de la siguiente manera. La primera posición la ocupa China, con 82.000 hectáreas. En segunda posición está España, actualmente con 70.000 hectáreas, repartidas, como se mostrará a continuación, sobre todo en las provincias de Almería y de Murcia. En tercera posición, Corea del Sur, con 51.787 hectáreas. A continuación, Italia, 42.800 hectáreas. Turquía, 41.384 hectáreas. Y el sexto lugar lo comparten Marruecos y México, con 20.000 hectáreas de invernadero cada una de estas naciones. La distribución de las 70.000 hectáreas de invernadero en España se realiza de la siguiente manera. Principalmente, como decía, se ubican en dos provincias, Almería y Murcia. Almería con 30.000 hectáreas y Murcia con 5.861 hectáreas son las principales regiones, aunque también existen importantes superficies de invernadero en las provincias de Alicante, Granada y Málaga y otras regiones. Como detalle de conocimiento de la capacidad de evolución del sector, se tiene que ahora mismo la producción ecológica de invernadero en España está repartida de la siguiente manera. Almería con 2.600 hectáreas, pero está previsto que en el plazo de un lustro se lleguen a 5.000 hectáreas. Y en Murcia hay ya 340 hectáreas de invernadero produciendo en ecológico. Tipología de los invernaderos. La clasificación se realiza según sus características constructivas. Tenemos 4 grupos principales de invernadero que podemos encontrar a lo largo del mundo. En primer lugar está el denominado invernadero tipo parral, o como se conoce fuera de nuestro ámbito, invernadero tipo Almería. El primero de ellos es el denominado raspa y amaga, como decía, típico de Almería, principalmente destinado al cultivo de hortalizas. En este mismo tipo de estructura nos encontramos con la casa sombra, que se caracteriza porque su cerramiento es completamente en malla, destinado al cultivo de árboles frutales y hortalizas. El invernadero de tipo multitúnel, el mayoritario, se define por la unión de varios túneles
y porque el montaje de estas estructuras es lo que se denomina de tipo mecano, mediante bridas y tornillería. No se realiza ningún tipo de soldadura en el ensamblaje de este modelo. Estos invernaderos, que como decía son los mayoritarios a nivel mundial, tienen un óptimo reparto de la transmisividad luminosa. La clasificación de estos se realiza por la forma de la cubierta. Los podemos encontrar tipo capilla, la forma circular habitual, el original, como empezó. Una forma evolucionada de este es el gótico, cuya cubierta es ojival para permitir una mejor entrada de la radiación solar al interior y al mismo tiempo la evacuación de la condensación hacia la canal del invernadero. Tercer tipo estarían los túneles, son formas básicas con forma curva, son estructuras metálicas que normalmente se instalan sin cimentación, de manera que pasado un tiempo, cuando las propiedades del suelo se han agotado, es posible realizar su traslado e instalación en otro lugar diferente. Y por último, tenemos los invernaderos de vidrio. Este modelo de invernadero es característico de latitudes frías, con altas exigencias en temperatura y entrada de la luz solar a su interior. Están ubicados principalmente en los Países Bajos, norte de Europa, Rusia y algunos países asiáticos como China. Existen dos tipologías principales, el Venlo y el Widespan. Y ahora continúa presentando esta primera parte de evolución de los invernaderos, María. Vale, gracias. Bueno, yo voy a continuar. Mi nombre es María y pertenezco al departamento técnico de JWT. No me voy a alargar mucho, simplemente, aunque ya hemos empezado la presentación, unirme a lo que ha dicho el compañero Juan al inicio. Y vamos a seguir, como bien decía él, con qué cambios ha sufrido las estructuras de invernaderos y su equipamiento a lo largo de todos los años, ¿no? Bueno, inicialmente, hace ya 50 años prácticamente, esos invernaderos eran invernaderos que venían de las estructuras de los parrales y por lo tanto las cubiertas eran planas. Esto presentaba muchos problemas, sobre todo cuando llovía, tenían que hacer agujeros, entraba agua, tenían problemas de enfermedades, de manera que poco a poco iban evolucionando hacia invernaderos con la cubierta a dos aguas, lo que hoy se conoce como el Ras Yamagao, que daban cierta mejora, ¿no?, en ese sentido, con que no le entraba el agua y demás. Y hasta los años 90, donde también encontramos ya que empiezan a utilizarse los primeros multitúneles, se empieza a mejorar los filmes plásticos de las cubiertas, que son más resistentes, duran más tiempo, tienen más propiedades. Se mejoran también los sistemas de fertirrigación, se incluso empiezan a dar cultivos sin suelo, hasta llegar a lo que serían los invernaderos del siglo XXI, ¿no?, que son, por ejemplo, en la zona de aquí de Almería, de Murcia, más bien, predomina el raspa y apagado, pero ya son estructuras con mayor volúmenes, más altos, algo más herméticos y sobre todo los que más han evolucionado y mejores estructuras tienen son los invernaderos multitúneles, ¿no?, con unos grandes volúmenes en el interior que le dan una mejor inercia térmica, además de mejorar los sistemas de ventilación, tanto pasivos como activos, incorporándose ya en este siglo muchísimos distintos tipos de equipamientos para la fertilización carbónica, para refrigerar, para calentar, en fin, nebulización, ya prácticamente lo que se nos pueda ocurrir. Como decimos, estos cambios en los invernaderos no se dan porque sí. Al final los invernaderos nos han permitido tener una agricultura competitiva y de alta calidad. De manera que lo que se tiende es a tener estructuras, instalaciones, explotaciones que nos permitan tener cada vez mayor producción y mayores rendimientos por hectárea, ¿no? De manera que el producto que tengamos sea de calidad y sea competitivo en los mercados internacionales. Para esto es vital trabajar en mejorar los sistemas de climatización. Cuanto mejor podamos controlar el clima dentro del invernadero,
mucha mejor producción vamos a poder obtener. Y sobre todo en la zona de Murcia, en la que quizá el mayor problema que tengamos son las altas temperaturas durante el verano, porque aquí luz no nos sobra calor. De manera que esos sistemas de climatización más encaminados a conseguir que la ventilación sea buena en el invernadero durante esta época de verano que hablamos en nuestra región son muy importantes. De manera que toda esta tecnología nos va a ayudar a conseguir esos productos de calidad y esos rendimientos que son necesarios. Por lo tanto, los invernaderos han evolucionado y siguen evolucionando para tener cada vez un mayor volumen. Esto se traduce en que tienen cada vez mayor ancho, llegando a anchos de 12,80, pero hay incluso más grandes en otros mercados, donde sí se están construyendo, y mayor altura a la canal, vamos a 6 metros, 6 metros y medio, con lo cual altura de cumbrera pues podemos llegar a 9, 10 metros, ¿no? Son volúmenes muy grandes, ya nos lo podemos imaginar, y además con estas estructuras cada vez, como digo, que dejan más espacio, lo que conseguimos también es tener menos obstáculos y por lo tanto menos sombras dentro del invernadero, porque la luminosidad siempre tenemos que maximizarla. Maximizamos la luminosidad y maximizamos también el volumen. Con ese volumen conseguimos tener mayor inercia térmica, que no quiere decir más que el invernadero se calienta y se enfría más lentamente, de manera que el clima dentro del invernadero es más homogéneo y más controlable sin realizar cambios bruscos en el interior que pueda afectar al cultivo. Además, la tendencia es a mejorar la ventilación, como hemos comentado, para también controlar la humedad, que es otro factor que resulta muy importante dentro de los invernaderos. Porque a veces, como ponemos ahí, la ventilación natural, la ventilación pasiva del invernadero no es suficiente y necesitamos que haya sistemas activos que puedan mover el aire y renovarlo dentro del invernadero. Entonces, al final las estructuras más modernas son estructuras, como decimos, que tienden cada vez a conseguir tener mayor volumen en su interior. También esas estructuras más grandes requieren de mayores secciones de perfil, se pueden lacar en blanco para reflejar más la luz, ya que hemos dicho que es muy importante, incluso intentar que el ángulo de las cubiertas sea un ángulo mayor para que entre mejor la luz y así las plantas tengan mayor radiación par para poder realizar la fotosíntesis. Y luego, ¿qué retos tienen los invernaderos? Pues evidentemente aumentar la hermeticidad. Que un invernadero sea hermético o lo más hermético posible es muy importante. Y de hecho, de eso van los invernaderos semicerrados, ¿no? En esa línea. Y entonces son invernaderos que cuanto más estanco lo podamos tener, menos plagas y enfermedades van a entrar, más controlables van a ser, mejor vamos a poder controlar el clima dentro. Y tanto es así en cuanto a las plagas y enfermedades que se puede reducir mucho el uso de los tratamientos fitosanitarios, que al final no solamente repercuten en el medio ambiente, sino también en el consumidor y el producto que se le puede ofrecer. Otro reto sería el ser capaces de recoger el agua de la condensación que se produce dentro de los invernaderos, algo que puede resultar interesante. Como hablamos otra vez de la climatización, ¿no? Al final las estructuras se adaptan a los climas en los que están. No va a ser lo mismo un invernadero que esté en una zona tropical que un invernadero que vaya a estar en una zona, podemos decir, desértica. Van a tener diferentes características dependiendo de la zona en la que estén, ¿no? Y diferente equipamiento. Y eso va ligado a también, como decimos ahí, invernaderos adaptados a distintos tipos de cultivo. No solamente nos vamos a adaptar a la zona en la que estamos, sino al cultivo que estamos haciendo. Porque al final no es lo mismo cultivar un tomate tipo gourmet para exportar a Alemania, por ejemplo, que hacer el cultivo de cannabis medicinal o de una fruta tropical. No va a ser lo mismo. Entonces, al final, tanto la estructura como el equipamiento se va a adaptar a las condiciones y a los cultivos que vayamos a tener dentro. Y ahora os paso de nuevo con mi compañero Juan. Gracias, María.
Un poco como continuación y ya como introducción a los sistemas de climatización semicerrado, comentar, se ha venido diciendo al principio de la ponencia, que el invernadero es la herramienta de control de clima más poderosa e importante con la que se cuenta en la agricultura. En el invernadero podemos tener un control, con estos sistemas se pretende que sea cada vez más efectivo, de todas aquellas variables climáticas que finalmente afectan al cultivo. Así, manejando el invernadero y el equipamiento tecnológico instalado en él, se puede modificar el clima para adaptarlo a las necesidades de las plantas en cada momento. Se puede elevar la temperatura, de manera que la radiación solar entra pero no la dejamos salir. Se puede también disminuir la temperatura a través del diseño, con altura y con sistemas de ventilación. Se puede reducir la humedad, que es importante que no haya una humedad relativa elevada en el interior, de manera que se eviten enfermedades fúngicas y con ellos tratamientos. Se puede aumentar la humedad cuando sea necesario. Reducción efectiva de la temperatura en el interior del invernadero, que es como efecto colateral a un aumento de la humedad. Variación de la radiación solar, es decir, en aquellos momentos en los que tenemos un exceso de radiación infrarroja, que es perjudicial por el incremento de temperatura, se puede variar esta entrada de radiación solar al interior, lo que tiene como efecto inmediato una reducción de la temperatura. También se puede regular la concentración de CO2 en el interior. Las plantas requieren una concentración en torno a 700 a 1000 ppm para tener un óptimo de producción y calidad. Como decía, como modo de introducción a los sistemas de climatización basados en el concepto de semicerrado, tenemos que un invernadero o un espacio cerrado necesita de ventilación principalmente por tres conceptos principales. Regular la temperatura, esta tiene que estar en el óptimo para las plantas. Controlar el nivel de humedad en el interior, la humedad relativa hay que mantenerla en niveles aceptables. Y una renovación del CO2, es decir, podemos tener circunstancias en las que la temperatura dentro sea óptima, también la humedad, pero necesitemos incorporar mediante la ventilación aire del exterior para que la concentración de CO2 se eleve. Y ya pasamos al objetivo principal de la ponencia, que es nuevas estrategias, estas nuevas tecnologías que se están desarrollando e implementando en el sector del invernadero para el manejo del clima, el concepto del invernadero semicerrado. Este modo de climatización surge, como cualquier tecnología o cualquier técnica, de una necesidad. La agricultura o la producción intensiva actual presenta unos altos requerimientos en condiciones climáticas, unos altos requerimientos de efectividad y necesita que el invernadero, como decíamos anteriormente, sea una herramienta de control de clima eficaz. La agricultura protegida necesita la incorporación, o este sistema surge de la necesidad de la incorporación de nuevos métodos para la regulación de la temperatura y el mantenimiento de la humedad y de la temperatura en el interior del invernadero. Así, en esta coyuntura tecnológica se tiene el sistema semicerrado, que satisface las demandas de esta agricultura protegida, presentes y futuras, que van a ser mayor hermeticidad o estanqueidad, más productividad, menor necesidad del consumo de agua, un ahorro de energía en comparación con otros sistemas de ventilación forzada y, importante siempre en cualquier modelo productivo presente y futuro, una reducción considerable en el uso de los tratamientos químicos para obtener, en definitiva, unos alimentos más saludables. Este método se basa en un control climático que permita la ventilación con presión positiva, mezclando en un espacio, se puede ver en la gráfica a la derecha, en un espacio que se denomina cámara climática, donde se mezcla aire del interior, del exterior o una combinación de ambos. Y como decía, para tener un mayor control de las variables temperatura y humedad. El sistema semicerrado se integra entonces en la propia estructura
del invernadero, en este espacio denominado cámara climática, donde se va a producir la mezcla del aire, donde vamos a tratar el aire. En esta cámara climática se puede asociar un conjunto de equipamientos tecnológicos de ventilación forzada, cooling, calefacción, incluso inyección de CO2 y chiller, en caso de que incluso sea necesario añadir aire frío, para, mediante el tratamiento de este aire, aportarlo. Y aquí viene la segunda e importante característica del sistema: aportar este aire tratado de modo localizado a través de unas mangueras o unas conducciones de plástico perforado en las plantas. De manera que tenemos una distribución del aire tratado para llegar a unas condiciones de temperatura y humedad óptimo, lo más homogéneo posible, o que se ha podido llegar hasta el momento en la climatización en invernaderos. ¿Cuáles son las ventajas principales que podemos encontrar con este sistema? Libre de plagas. La presión positiva que generan los ventiladores de alta presión instalados, impulsando aire del exterior, impiden la entrada de las plagas. Esto se traduce en una reducción importante, como comentábamos, de la aplicación de plaguicidas. Estanqueidad. Trabajar en condiciones de invernadero semicerrado contribuye a obtener un mejor control del clima y un menor gasto energético que en los sistemas basados en la continua incorporación de aire proveniente del exterior, la mayoría de los actuales. Tecnología. El planteamiento del modelo es una de sus mayores ventajas, de realizar todo el tratamiento del aire en el interior de la cámara climática, en búsqueda de los diferentes efectos que a continuación de la ponencia se van a describir, como enfriamiento, calefacción, refrigeración, destratificación, deshumidificación. Todos estos tratamientos del aire se van a realizar en la misma zona, y es en esta zona donde se va a ubicar todo el equipamiento tecnológico necesario, de manera que tenemos un fácil acceso para el manejo y el mantenimiento del mismo. Dimensiones. A diferencia de otros sistemas de ventilación activa de invernadero utilizados actualmente para el enfriamiento, como el pad and cooling, el sistema semicerrado no tiene limitaciones en cuanto a las longitudes de los túneles. Perfectamente se pueden llegar a longitudes de túneles mayores a 100 metros, desde la consideración siempre de la uniformidad en la distribución del aire, localizado a través de estas conducciones de plástico perforado, que nos garantizan una distribución y un mantenimiento del clima uniforme en toda la superficie del invernadero. Y como decía, la última ventaja que es posible citar, una temperatura y humedad uniforme dentro del invernadero, de manera que nos facilite un mejor control del clima y alcanzar la mayor homogeneidad posible en el interior. Y continúa María con la ponencia. Bueno, vamos a seguir por donde lo habíamos dejado, y vamos a hablar ya estamos en los invernaderos semicerrados, y vamos a hablar de la estructura, aunque ya hemos comentado algo, pero quizá lo más llamativo sea, o lo que más lo diferencia con los invernaderos multitúnel actuales, sean principalmente las ventanas que llamamos de sobrepresión, que están, como veis, en la cubierta, pero no son las típicas ventanas de los multitúnel que vemos de frontal a frontal, que van de punta a punta del invernadero, sino que son ventanas, podríamos decir, individuales, que están situadas cada 50 metros aproximadamente, que son las ventanas que llamamos de sobrepresión, que se van a abrir cuando sea necesario. Opcionalmente se pueden poner además ventanas de seguridad, por si en un momento dado necesitamos mayor superficie de ventilación. Y como comentaba Juan, tenemos esa cámara climática, ese pasillo que en la estructura va a estar en uno de los frontales, va a tener una ventana en la parte de arriba, como vemos ahí, que va a comunicar lo que es la zona de cultivo con la zona del pasillo donde se va a adecuar el aire. Y además tenemos la zona del cooling, de los paneles del cooling, con una ventana enrollable que va a estar protegida por una malla anti-insectos, ¿de acuerdo?
Otra de las cosas que ha comentado Juan, que es muy importante, son las mangas de reparto dentro del invernadero. Estas mangas que van a estar situadas bajo el cultivo, que como vemos será cultivo que probablemente vaya colgado de la estructura en canales para su cultivo sin suelo o hidropónico. Estas mangas, como digo, van a tener una serie de orificios de distinto diámetro, posicionados en distintos puntos, para garantizar que la salida de ese aire que nosotros vamos a meter con la temperatura y la humedad que queremos se reparta de manera lo más homogénea posible por todo el invernadero. Bueno, ¿qué equipamiento vamos a tener? Lo pongo todo y lo voy comentando. Lo primero, el sistema de cooling para refrigerar, una refrigeración por evaporación de aire. Y lo más llamativo de estos invernaderos semicerrados es que, como comentaba también Juan, nos permiten no tener restricciones en cuanto a las longitudes, porque como sabemos en los sistemas cooling cuando se ponen de manera normal, digamos, en un invernadero multitúnel, tenemos los extractores a un lado, en un lado del invernadero, y los paneles en el otro. Esa distancia no puede superar los 50 metros aproximadamente, con lo cual nos limita mucho el diseño. Si queremos tener ese tipo de equipamiento, en este caso, pues no nos limita, podemos tener longitudes de 100, 120 metros sin ningún problema. Y además, el reparto de temperaturas, como hemos comentado, pues es mucho más uniforme, no teniendo una gran diferencia de temperatura entre, digamos, la parte más cercana al pasillo y la más lejana, ¿vale? Además, si queremos tener calefacción o lo necesitamos, podemos tener, por ejemplo, para calefacción de agua caliente, evidentemente la caldera va a estar situada en otro sitio, pero las líneas generales las meteríamos por ese pasillo, que nos ayuda a calentar ya ese aire que nosotros queremos poner a la temperatura y la humedad adecuadas. Y dentro del invernadero tendríamos los raíles, como hemos visto en la imagen anterior. Si, por ejemplo, estamos en una zona que no necesitamos tanto una caldera de agua caliente y queremos tener otro tipo de calefacción en esa zona, pues se pueden introducir aerotermos para calentar el aire antes de entrar dentro del invernadero. Algo muy importante, y lo que estamos diciendo es que el aire dentro del invernadero lo podemos hacer recircular, ¿no? Eso ya nos va a dar presión positiva, ¿de acuerdo? No hace falta que entre aire de fuera, sino que simplemente recirculándolo podemos tener ya presión positiva. Bueno, pues claro, si tú estás recirculando el aire, al final el CO2 se consume porque la planta está haciendo la fotosíntesis. De manera que también podemos tener sistemas de inyección de CO2 y mejorar esa concentración de CO2 para que sea óptima para el cultivo. Que en circunstancias normales, si abrimos ventanas, pues no podemos tenerlo igual. Además, también si tenemos altas humedades, podemos hacer pasar el aire en esta zona del pasillo o cámara climática por deshumidificadores, de manera que el aire lo adecuamos tanto en temperatura como en humedad, la cantidad de agua que tiene para introducirlo en el invernadero. Incluso si tenemos en una zona que sube muchísimo la temperatura, pues podemos incluso introducir equipos como los chillers para inyectar aire frío sin ningún problema. Digamos que podemos tener la tecnología que queramos. Voy a volver un momentito atrás, si me disculpáis, porque no he hablado del tema de los sensores dentro del invernadero. Vamos a ver, vamos a tener sensores de presión dentro y fuera de la ventana. Más que para que trabaje todo el sistema en base a esa diferencia de presión, sí para asegurarnos de que tenemos una presión efectivamente positiva, ¿vale? Después tendremos sensores de temperatura y humedad, que van a ser los parámetros que más nos importen dentro del invernadero y nos condicionen. Entonces vamos a tener sensores de temperatura y humedad dentro de las mangas para saber exactamente qué temperatura y humedad tiene el aire que estamos metiendo dentro de la manga. Vamos a tener sensores a altura del cultivo y vamos a tener sensores también en una zona bastante alta del invernadero para ver bien qué temperatura tenemos ahí en la zona más alta por si tuviéramos que abrir esas ventanas que llamamos de sobrepresión. Bueno, al final, como hemos dicho,
necesitamos, para ese control de clima, son instalaciones que tienen mucha tecnología y entonces, pues bueno, en el mercado hay software climáticos que nos permiten manejar sin ningún problema todo lo que tengamos que ponerle al invernadero. Además, esos extractores de los que hemos hablado, que son los que van a meter con las mangas el aire dentro del invernadero, son ventiladores o extractores que funcionan con reguladores de velocidad, de manera que no siempre están funcionando al 100%, sino que esa velocidad y, por lo tanto, la potencia consumida va en función de las necesidades que tengamos de meter aire dentro del invernadero, ¿de acuerdo? Bueno, como hemos dicho, tenemos esa ventana en el pasillo y las ventanas de sobrepresión. Y también el tema de las mangas, que lo hemos comentado, que es un tema muy importante porque nos va a homogeneizar el aire dentro del invernadero. Bueno, vamos a ver en una animación sencillita cómo sería el modo de enfriamiento dentro de este tipo de invernadero. Bueno, pues aquí tenemos el aire que viene de la calle con cierta temperatura, pasa por los paneles húmedos, entra gracias a estos ventiladores extractores y a través de las mangas entra en el invernadero, ¿de acuerdo? Ese aire lo podemos hacer, abrimos la ventana del pasillo, lo hacemos recircular y lo volvemos a adecuar en cuanto a temperatura y humedad. Si por alguna razón se nos va un poco la temperatura o la humedad, podemos abrir un poquito, quizá aquí está muy abierta, pero podemos abrir esa ventana de sobrepresión y liberar un poquito de aire, de manera que, como veis, el aire va en una dirección, siempre digamos que no tenemos aire desde fuera que nos pueda traer plagas, vectores, enfermedades, etc. Si queremos calentar, que aunque estemos aquí en una zona muy calurosa en invierno, también habrá algunos días en los que necesitemos quizá calentar, pues lo que hacemos es en esta zona del pasillo calentar el aire, ya lo hemos dicho, con aerotermos o con la calefacción de agua caliente. Metemos el aire a la temperatura deseada y abrimos la ventana del pasillo y lo hacemos recircular. Y estamos así consiguiendo esa presión positiva, pero a la vez calentando de una manera muy homogénea el invernadero. Por supuesto, si tenemos raíles, los raíles también nos van a dar calor. Y luego, si tuviéramos la necesidad de enfriar de manera muy rápida el invernadero, pues nada, ponemos en marcha el cooling, los extractores y no abrimos la ventana del pasillo, sino que directamente dejamos que se vaya el aire caliente por la ventana y así refrigeramos de una manera muy rápida. Bueno, antes hemos comentado el concepto de invernadero residuo cero, ¿no? Y al final la instalación de alta tecnología tiene que ir también encaminada a intentar pues eso, ser más respetuosos con el medio ambiente, cuidar el medio en el que estamos y también eso repercutirá en nosotros como ciudadanos, pero también como consumidores. En concreto, en la Ley 3 /2020 del 27 de julio para la recuperación y protección del mar menor, en cuanto al tema de los invernaderos, porque sí que hay una regulación y limitación en cuanto al uso de abonos, ya sean de origen animal como abonos nitrogenados, etcétera. En cuanto a los invernaderos, en los que vamos a cultivar en cultivos sin suelo, nos vamos del suelo, digamos que nos hacen recoger las aguas pluviales y que además podemos aprovechar también para poderlas reincorporar al riego y tener así agua de mayor calidad, podemos decir, o controlar mejor la conductividad. El tema de recoger las pluviales es porque, bueno, pues el mar menor se plantean unos cuantos problemas. Uno de ellos, además de la contaminación por nitratos, fósforos, etcétera, es el tema de las escorrentías cuando hay lluvia, ¿no? Y entonces un invernadero es una zona impermeable. De manera que recogiendo esa lluvia y almacenándola en sitios donde con una capacidad suficiente para tenerla, pues vamos a ayudar a no tener ese arrastre de todo lo que hay por las ramblas y demás y que llegue al mar. Además, en estos invernaderos de presión positiva que estábamos hablando, semicerrados, pues ya hemos comentado que conseguimos que las plagas se queden fuera y entonces no tenemos esos problemas dentro y conseguimos no utilizar o minimizar el uso de fitosanitarios.
Además, si estamos haciendo cultivo en sustrato o hidropónico, podemos recircular los drenajes y podemos, y como hemos dicho, mezclarlos con agua de la lluvia y aprovechar hasta la última gota de agua y de nutrientes, de abonos que le incorporamos, ¿no?, para la fertirrigación. Así conseguimos que sea y no verter al medio ambiente, y un producto que realmente el que sea obtenido sea un producto de calidad y que además ha sido respetuoso con el medio ambiente y ha sacado el máximo rendimiento de los recursos naturales que tenemos que pues eso, usar con la mayor capacidad que podamos para no desperdiciarlos. Entonces, digamos que al final este tipo de instalaciones, que parece simplemente producir hortalizas o frutas o en fin, lo que sea, tenemos que verlas como un conjunto, ¿no? Y que se integren de la mejor manera posible en nuestro medio. Y por mi parte he terminado.